Muy buenas tardes, en este video tutorial resolveremos el ejercicio de un intercambiador de calor en el software de Hasben Heiss. Con ustedes su servidor Luis Pedro Choque Flores, estudiante de la Universidad Autónoma René Moreno, de la Facultad Integral del Chaco, de la carrera de Ingeniería de Petróleo y Gas Natural. Ya junto a mi grupo de trabajo, nosotros hemos recopilado estos datos de una estación de compresión ya para resolver nuestro ejercicio de un equipo de intercambiador de calor. Entonces, en este ejercicio de intercambiador de calor, las condiciones para el desarrollo son: para el primer fluido, son de gas natural, de IPF de Chaco, saliente de una estación de compresión de gas caliente, el cual presenta las siguientes composiciones y comportamientos. Tenemos los siguientes componentes: nitrógeno, dióxido de carbono hasta el hexano, así como también tenemos lo que es la temperatura de entrada, que lo podemos observar acá. También tenemos la presión de suministro, que es la presión de entrada. Tenemos una caída de presión, que esto va a ser en nuestro intercambiador de calor. Tenemos un caudal de flujo, que lo podemos ver. Tenemos una temperatura de salida. Y para nuestro siguiente fluido, que escogimos un fluido de refrigerante enfriado de agua con las siguientes condiciones: una temperatura de 1, una temperatura 1 de 80 grados Fahrenheit, una temperatura saliente de 90 grados Fahrenheit, una presión de entrada que es de 50 PSIG, una presión de descarga 2 que es de 35 PSIG. El tipo de compresora S, un paso de coraza, 2 pasos por coraza, una longitud de 16 pies y un diámetro de la tubería de 3,4 de pulgada. Lo primero que vamos a hacer es entrar a nuestro simulador Heiss. Le damos a File, le damos a New, que es nuevo, y le damos a Key, que es caso, un nuevo caso. O también lo podemos abrir con control más C. Entonces le damos en la lista de componentes, le damos a añadir y añadimos nuestro componente. Como ustedes pueden ver, aquí es del metano. En nuestro ejercicio vamos a maximizar, ¿cierto? Y nos dice que es del metano hasta el hexano. Ya, entonces vamos a seleccionar del metano hasta el hexano. Le voy a añadir desde el metano. Entonces añado metano. Ya tengo el metano, propano y butano. Ya, entonces lo que vamos a hacer ahorita no hay problema, es borrar todo y vamos a seleccionar nuestros fluidos desde el principio. Ya, entonces seleccionamos desde el hexano. Me voy a disculpar esto, que no estoy trabajando con el mouse, estoy con el de la computadora. Vamos a seleccionar desde el hexano. Entonces seleccionamos hasta el hexano y le damos a añadir. Entonces añadimos también el agua, que es nuestro segundo fluido H2O. Damos a añadir. También igual era el dióxido de carbono, que es CO2. Le damos a añadir.
vamos a añadir, y también era el nitrógeno, y entonces le voy a añadir, ya está. Entonces vamos a requerir que nos entren estos datos acá, ¿ya? Entonces primero está el nitrógeno y el dióxido de carbono. Nitrógeno lo cambiamos, luego está el dióxido de carbono, luego está el metano. Después tenemos metano, etano, propano, butano y hasta el agua. Entonces ahora requerimos a ver nuestro paquete de fluido, le damos a Add y añadimos nuestro paquete de fluido, que es el más utilizado, el Penn Robinson. ¿Ya? Vemos que todo está ok y nos dice que nuestro programa está corriendo muy bien. Ahora nos vamos a simulación. Tenemos que añadir las dos corrientes. En la primera corriente le vamos a llamar agua de entrada. Para nosotros va a ser agua de entrada, H2O de entrada, y vamos con las siguientes condiciones. Ya, entonces vamos a la composición. Nuestra cromatografía va a ser editar. Para nosotros va a ser agua, porque solamente está entrando agua, no está entrando nada más, y nuestro mole en fracción molar. Ya, entonces salimos, introducimos nuestros otros datos. Nos dice que va a entrar con una temperatura para el agua. Ya, entonces para identificar que todo esto es agua, vamos a poner estas letras de otro color. Vamos a poner de un color. Esto para nosotros es agua. Ya, entonces la temperatura de entrada es de 80 grados Fahrenheit. Tenemos que ver que tiene que ser un pequeño problemita. 80 grados Fahrenheit. Nuestro siguiente dato, tenemos una presión de entrada de 50. Ojo, aquí dice 50 psi. Está estabilizado esto en mi programa, pero en el ejercicio nos dice PSIG. Ya, entonces los datos tienen que estar bien correctos. Lo bueno del programa es que me lo convierte automáticamente a PSIA. ¿Ya? Entonces, aquí nuestros datos están en PSIG. ¿Ya? Entonces, lo hice, revise las composiciones. Y la composición, bueno, no hay, el del agua se nos ha borrado. Igual le ponemos 1 y ya. Le damos OK. Damos nuestras condiciones y está todo bien. Aquí nos pide que nosotros introduzcamos el dato de nuestro caudal de flujo. Ya, pero eso para nosotros va a ser lo que queremos encontrar en este ejercicio. Ya. Entonces todavía no está bien porque le falta dato. Vamos a ir a nuestra siguiente corriente, que la vamos a nombrar gas de entrada. Ya, entonces también tenemos las condiciones o las propiedades. Vamos a editar. Como aquí ya tenemos nuestros datos de cromatografía, nos es más fácil porque esto es gas. Le damos seleccionar a todo esto y le damos copiar. Copiar, le damos pegar. Ya, entonces le doy pegar.
Ya está todo. Aquí agua para mí va a ser 0, porque solamente están entrando todo esto, otros componentes, todos estos componentes, y para mí agua es 0, ya no está entrando nada de agua. Nuestro siguiente, en nuestro fluido 2 es solamente puro de gas. Ya, estos son los gases disueltos, y todo esto tiene que estar elevado al 100% o 1, representado en fracción molar. Entonces está todo bien, ok. Nos vamos a nuestras condiciones, a introducir nuestro dato de temperatura de entrada del gas. Vemos con cuánto está entrando, con 200 grados Fahrenheit. 200 grados Fahrenheit, introducimos. Nuestro siguiente dato, presión de entrada, es de 1100 psi. Introducimos dato 1100 psi. Aquí requerimos encontrar nuestra unidad en psi. Tenemos una masa molar o un caudal de flujo. Un caudal de flujo. Un caudal de flujo. Y vamos a introducir el dato. Pequeño problema, le vamos a dar OK, ¿no? Ya. Entonces nos dice aquí nuestro caudal de flujo es de 60. Es de 60. Entonces nos parece OK. Ya aquí hay que tomar un pequeño detalle en cuenta, que todo lo que está con azul son nuestros datos que estamos introduciendo, y nuestros datos con negro es los valores que el software está calculando. ¿Ya? Aquí nuestra masa molar o nuestro flujo másico está en libras sobre hora y es 1.090 por 10 a la 005. ¿Ya? Entonces aquí vamos a ir nuevamente a nuestra paleta de objetos y vamos a introducir nuestro intercambiador de calor. Ya, entonces en nuestro intercambiador de calor va a entrar previamente lo que es, primero nos va a entrar el gas. Nos va a entrar el gas. Un gas de entrada. Y nos va a entrar agua, ¿ya? Agua. Entonces aquí nos va a salir un gas de salida, obviamente. Gas de salida. Y aquí nos va a entrar un gas. Nos va a salir agua de salida, ¿no? H2O. H2O de salida. Bueno, entonces hasta el momento te ayudamos todo bien. Nos vamos a nuestro parámetro. Nos dice que tenemos una caída de presión en nuestro intercambiador de calor de 5 psi, y aquí también de 5 psi. Ya vemos nuestros datos, si está en psi, ya los datos. Ya, entonces tengamos todo bien. Aquí vemos nuestros datos, que nos falta todavía calcular. También por aquí más fácil, igual podemos de una vez dar los datos de salida. Estos son los datos de salida del agua y los datos de salida del gas. Para la salida del gas vamos a introducir los datos ahorita. Ya, entonces vamos a acomodar bien esto. Ya, entonces este es de gas de salida. Vamos a introducir gas de salida. Este es nuestro gas de salida, es de 100 Fahrenheit. 100 Fahrenheit nuestra presión, nuestra temperatura, perdón. Le damos OK y ya está. Ya nos ha calculado
las demás incógnitas. Ya entonces para el agua también, para el agua nos pide la temperatura de salida. La temperatura de salida para el agua, para el segundo fluido, viene a ser de temperatura de salida es de 90 grados Fahrenheit. 90 grados Fahrenheit y ok también. Hasta aquí está todo bien. Previamente lo que vamos a hacer es saturar nuestro gas de entrada. Y vamos a cortar esta pequeña línea, ¿ya? Y vamos a introducir otro equipo un equipo de saturación, y vamos a introducir. Para esto, lo que nos va a introducir previamente va a ser un agua saturado. Va a ser una agua saturada, H2O saturado, vamos a poner, y nos va a salir un gas saturado, y nos va a entrar el gas de entrada, obviamente, y nos marca OK y le damos a salir. ¿Ya? Entonces nos vamos a nuestro intercambiador de calor y nos fijamos aquí que tiene que entrar nuestro gas saturado. ¿Yo para qué hago esto? Para que nos pueda encontrar lo que es nuestro caudal de flujo de entrada. ¿Ya? Entonces yo le doy a Daisy y tiene que entrarnos el gas saturado. ¿Ya? Entonces está todo OK. Salvo. Y como ustedes pueden ver aquí, me permanece en celeste, quiere decir que nos faltan datos, y vamos a poner los datos de entrada del agua. Ya, entonces estaba entrando con una temperatura de ¿cuánto? Para el agua, una temperatura de 80 grados Fahrenheit. 80 grados Fahrenheit. Colocamos, introducimos datos, 80 grados Fahrenheit. Una presión que era de entrada de 50 psig. Entonces una entrada de presión de 50 psig. Mi software está en PSI, pero ponemos PSIG y ya no convierte automáticamente. Está todo OK. OK. Estos serían los cálculos que nos requieren. Ahora entramos a nuestro intercambiador de calor y vemos todos los datos que nos bota. Estamos entrando con un vapor de 1, obviamente, que es gas. Sabemos que la entalpía en termodinámica, que cuando es 1 es todo gas y cuando es 0 es líquido, tiene presencia solamente de líquido. Ya la temperatura entonces nos está entrando con 200, está saliendo con 100 grados Fahrenheit, datos que introducimos, nos está calculando el gas saturado de entrada. ¿Ya? Una presión de 1100 de salida y una presión de entrada de 1115. Nos está reduciendo la presión. Tenemos un flujo másico de 60 que es constante, y para el agua tenemos una presión de una temperatura de 80, nos está saliendo con una temperatura de 90 grados Fahrenheit, una presión, entrando con una presión de 64,70 psi y sale una presión de 59,70 psi. Nos está reduciendo la presión. Aquí está lo más importante, que es el caudal de flujo, que nos lo calculó y que es constante, 400,13 millones de pi cúbico 10. Nos vamos a nuestras propiedades. Podemos ver que nuestro software nos calcula todos los datos. Tenemos la masa molar, tenemos
tenemos la masa específica, tenemos aquí la entalpía, la masa de la entalpía, tenemos la entropía, también tenemos hasta el factor Z que nos puede hallar. Ya, entonces este programa es muy útil para nosotros, los que estudiamos mayormente lo que es ingeniería de petróleo y gas. Factor Z 0,93, y para el agua sabemos que no. Ya, entonces aquí acabaría nuestro video sobre lo que es intercambiador de calor. Muchas gracias, tengan un buen día, hasta la próxima.